El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas publicó esta semana un esperado informe respecto a cuáles son las circunstancias del cambio climático. Lo más terrible de esto es básicamente que ya no hay solución. Ya no hay solución para detener el calentamiento global en sí. Además de varias condiciones y circunstancias que vamos a tratar en el programa del día de hoy de la Cuarta Pared. Vamos a asociar todo lo que viene a ser este anuncio del cambio climático de las Naciones Unidas con lo que viene a ser una distopía ambiental, como siempre con 4 excelentes películas y un excelente invitado. Bienvenidos a la Cuarta Pared. El día de hoy tengo el placer de estar con un miembro de Cronistas Latinoamericanos, coproductora de la Cuarta Pared, que es Andrés de la Peña desde México. Hola Andrés, gracias por haber aceptado venir, gracias por haber aceptado venir, por tener todo este espacio intelectual que tratamos de crear en la Cuarta Pared. Al contrario, Mauricio, muchas gracias por tenerme. Y sí, justo como mencionas, este reporte importantísimo, hay que verlo de todos los ángulos que se pueda, y qué bueno que también lo estemos viendo desde lo poético y el arte. Sí, no, y además me encanta contar contigo, que es literalmente, vamos a hablar desde Bolivia con México para ver cuáles son las esperanzas o desesperanzas que tenemos, ¿no? Pero para esto vamos a empezar con la primera película, que en realidad es un documental que fue muy famoso porque estuvo producido y conducido por quien debió de haber sido presidente si no hubiera habido un poco de mañita en Estados Unidos, que fue Al Gore, que el documental se llama Una verdad incómoda, dirigida por David Cunningham. Así que vamos a ver el primer clip. ¿Calentamiento global o a nadie le gusta el calor? Tal vez te preguntes por qué tu helado se derritió, ¿eh? Bueno, Susie, la culpa no es de los extranjeros, es del calentamiento global. ¿Calienta globo? Sí. Les presento al señor Rayo de Sol. Él viene desde el sol a visitar la Tierra. Hola, Tierra. Solo vine a iluminar tu día. La. Y ahora me voy. No tan rápido, Rayo de Sol. Somos los gases de invernadero. No irás a ningún lado. ¡Eso duele! Pronto la Tierra está llena de rayos de sol. Sus cadáveres podridos calientan nuestra atmósfera. ¿Cómo nos libraremos de los gases de invernadero? Por fortuna, nuestros más guapos políticos inventaron una forma económica e improvisada de combatir el calentamiento global. Desde el 2063 simplemente dejamos caer un gigantesco cubo de hielo en el océano de vez en cuando. Como el que Poppy pone en su bebida cada mañana y luego se enoja. Desde luego, como los gases de invernadero se están acumulando, cada vez se necesita más hielo, resolviendo así el problema de una vez por todas. ¡Dije de una vez por todas! Fin. Acabamos de ver este fragmento del documental Una verdad incómoda, producida y conducida por el ex vicepresidente y candidato a la presidencia de Estados Unidos, Al Gore. Y empezamos justamente con algo muy directo. Hablamos de un informe. Este año van a salir más informes de las Naciones Unidas respecto al calentamiento global y el cambio climático. ¿Qué te genera esta pequeña presentación de qué es el calentamiento global y cómo influye en el mundo? Me parece que es una presentación excelente, cómica, pero muy al grano, que presenta uno de los elementos más importantes en lo que ha sido como el combate contra el cambio climático o la mitigación. Estamos hablando, de pronto creemos que la preocupación con el cambio climático es relativamente reciente, pero ya lleva unas cuantas décadas, y este informe pues es el último en una larga lista de informes. Y desde el principio, una de las cosas que se identificaron es que hay muy pocos incentivos estructurales para que las autoridades en cualquier nivel de gobierno
busquen medidas que resuelvan efectivamente el cambio climático, sobre todo porque está peleada la sostenibilidad ambiental con la maximización de la utilidad económica, ¿no? Y son dos sistemas que estructuralmente las autoridades tienen que negociar y últimamente se van por lo económico. Entonces esto del cubito de hielo es como una muy buena presentación de justo lo que pasa aquí y en China y en Bolivia seguramente, muchas medidas que digamos parchan pero no terminan de resolver el problema. Más bien preferimos hacernos como que ya lo resolvimos, ¿no? Ya lo resolvimos porque tenemos botes de basura de diferentes colores. Justamente respecto a lo que nos explicabas del tema del desarrollo sostenible, o sea, en cierto modo, en 1992 surgió el informe de Río, que me parece que fue el primero, no estoy totalmente seguro, pero me parece que fue el primer informe totalmente serio de manera global, de manera totalmente global, no solamente regional, respecto a lo que viene a ser una preocupación por el medio ambiente. Y mi siguiente pregunta es sumamente pesimista, posiblemente la debería dejar para el final, pero me gustaría hacértela. ¿Sirven de algo estos informes? De hecho, bueno, aquí me va a salir como el plumero internacionalista y me vas a perdonar, Mauricio, pero no fue el primer informe, fue el primer informe como en el marco de las Naciones Unidas, como se fue formando lo que sería la Convención Marco, pero por ejemplo, antes de ese, en 1987 estuvo el informe Brundtland, dirigido por la ex primer ministra, no recuerdo de qué país nórdico, pero Gro Harlem Brundtland, y ahí fue de donde nos viene el término de desarrollo sostenible, que es algo que ya lo tenemos calcado como en la memoria, pero ya es una palabra que nos aprendemos, aunque ni siquiera sepamos nada de gestión de recursos, gestión pública, sostenibilidad, y de ahí viene como mucho este concepto de la pirámide, ¿no? El desarrollo sostenible son las personas, la economía y el medio ambiente. Entonces, estos informes, ese es un ejemplo de cómo estos informes de pronto tienen efectos muy profundos, positivos, pero que no se notan. Cada vez, bueno, por ejemplo, una de las cosas muy importantes que pasa con este informe en específico es que, explicando un poco cómo funciona lo de los grupos de expertos del panel intergubernamental, son 3 grupos. Uno se encarga de la ciencia como física del cambio climático, uno sobre los impactos socioeconómicos y otro sobre los caminos de mitigación. Este es del grupo 1, que acaba de salir la semana pasada, y la innovación que tiene es que por primera vez tenemos como una especie de, como que se termina de completar el acervo de ciencia física necesaria para probar la correlación de nuestras acciones con el grado de calentamiento global, de emisión de gases de efecto invernadero y de otra serie de efectos. Los reportes anteriores ya tenían un grado de certeza altísimo, pero en yo que leí el de 2014, el reporte especial de 1.5 grados del mismo panel y noto que ya como que rompimos una barrera en la que ya digamos que estamos completando los cimientos científicos de cómo entendemos el cambio climático. Y ese es un efecto importantísimo, pero no se nota porque es difícil de leer y es difícil de comunicar. Entonces creo que estos reportes sí tienen muchos efectos positivos, creo que son importantes, pero de pronto es difícil darse cuenta de qué tanto importan. Vamos a tener una pequeña escaramuza internacionalista, si me lo permites. Desde mi visión realista, digamos, de las relaciones internacionales, te voy a cuestionar un poquito, pero corrígeme, ¿no? ¿Cuánto sirven estos informes considerando que los organismos internacionales, inclusive las Naciones Unidas, no tienen en verdad una fuerza de coerción con los estados? Y no me quiero ir directamente a lo aburrido, ¿no? No te quiero decir, porque Trump dijo y se salió del Acuerdo de París. Claro. Incluso dejando eso de lado. Lo que ellos piden es bajar los efectos de gases invernaderos y al final no importa. O sea, los estados dicen, dale, voy a tratar. Entonces, ¿cuánto en verdad sirven a nivel sumamente material estos informes y los organismos internacionales para evitar estos
este cambio climático, esta situación ambiental en la que vivimos? Vale, esto es una pregunta muy buena y muy importante. Obviamente me voy a ir a la opinión, pero bueno, la opinión fundamentada, ¿no? Pero lo que te comparto es, a mí me parece que quizás los organismos, cuando se conceptualizaron, cuando empezamos a hablar de organismos, incluso, o sea, cuando hablamos de los puntos de Wilson y de la creación de las Naciones Unidas, se pusieron una visión a sí mismos que no fue lo que en lo que se terminaron convirtiendo. Y quizás desde afuera también se generó una expectativa distinta de lo que terminaron por realmente conformar. Pero el hecho de que no se haya logrado esta federación republicana hacia la paz permanente, o que no se haya logrado como una especie de gobierno global, no significa que no tengamos organismos que tienen labores importantísimas y efectos muy, muy decisivos en el entorno. El modo en el que, dependiendo de la temática, es qué efectos tienen, pero específicamente en el cambio climático y con el asunto de los reportes, yo opinaría que los organismos tienen la capacidad de generar estos macro reportes. O sea, nada más el reporte del grupo 1 son 1,300 páginas. Eso no se puede hacer, o sea, eso no lo puede hacer ningún estado, ni siquiera una alianza regional puede amasar esa cantidad de recursos materiales y científicos. Y la implementación, a esto es a lo que vamos. Por ejemplo, ya con la Agenda 2030 se dieron cuenta de esto. La implementación no es una cosa de estados, es una cosa mucho más transversal. Entonces, por ejemplo, las redes de ciudades como ICLEI o muchas otras redes de ciudades, ya no sé si es C40 o C50, pero redes de ciudades, gobiernos locales, sociedad civil, pueden tomar estos insumos fuertísimos que no, de ninguna manera podrían hacerlos por su propia cuenta y llevarlos a la acción en su contexto local. Entonces, esto es como parte del malentendido que se tiene en el entorno actual del rol de los organismos en mitigación, prevención y preparación para el cambio climático. De pronto queremos que los compromisos nacionales dentro del marco del Acuerdo de París sean como los rieles para detener esto, y en realidad no. O sea, en realidad esos son una guía de planificación a nivel nacional. La Convención Marco son compromisos a nivel como humanidad, y los reportes son insumos también a nivel humanidad, pero la implementación de estas agendas en realidad es algo bonito, cae en nuestras manos, cae en manos de periodistas, de ciudadanos, de gobiernos locales, todo esto. Claro, no solamente de Estado, estoy muy de acuerdo en eso. Idealismo 1, realismo 0. Vamos a irnos al segundo clip. Cualquier cosa que se te haya quedado del anterior, tóquelo en el momento que tú quieras. Vamos a ver el segundo clip, que es de para mí, después de las Toy Stories, es otra 4 que apesta, la mejor película de Pixar, que es WALL-E. Ya está, amiguita. Has hecho un largo camino para beber agua. Solo necesitabas a alguien que te cuide. Tenemos que volver. Auto, ven aquí. Voy, mi comandante. Ay, Eva ha encontrado la planta. Inicia el detector. No es necesario, comandante. Puede dármela a mí. ¿Sabes qué? Prefiero hacerlo yo. Comandante. Señor, insisto en que me dé la planta. Auto, quítate de en medio. No podemos ir a casa. ¿Pero de qué estás hablando? ¿Por qué? Información clasificada. Deme la planta. ¿Cómo que clasificada? No hay secretos para el comandante. Deme la planta. ¿Qué está La clasificado? planta. ¡Dímelo! ¡Es una orden! Sí, señor. Quita eso, por favor. Hola, pilotos automáticos. Tengo malas noticias. La operación limpieza, bueno, ha fracasado. Los niveles de toxicidad en la Tierra son tan elevados que la vida es inviable. ¿Inviable?
¿Qué? Por desgracia, tendremos que cancelar la operación Recolonizar, así que seguid vuestro rumbo. Para no tener que solucionar este problema, será más sencillo que todo el mundo se quede en el espacio. ¿Sencillo? Señor presidente. Creo que... Tenemos que irnos. Sí, procedo a derogar la instrucción A113 y pasad a piloto automático. Tomad el control de todo y no volváis a la Tierra. Repito, no volváis a la Tierra. ¿Sale por qué? Ahora, la planta. No, un momento. Ordenador, ¿cuándo se envió el mensaje a la Axiom? Mensaje recibido en el año 2110. Hace casi 700 años de eso. Auto, todo ha cambiado. Tenemos que volver. Las órdenes son no volver a la Tierra. Pero la vida es viable ahora. Mira esta planta. Sana y creciendo. Esto prueba que la orden es un error. Irrelevante, señor. ¿Qué? Es totalmente relevante. Ahí está nuestro hogar. Ahí fuera, Auto. Y está en apuros. No puedo seguir aquí sin hacer nada. Es lo que siempre he hecho. Lo que ha hecho todo el mundo en esta dichosa nave. Nada. En la acción sobrevivirá. Yo no quiero sobrevivir. ¡Quiero vivir! Vamos a ver un clip genial de la, para mí, genial película Wall-E. A ver, parece ficción, pero es anécdota, ¿no? ¿Qué piensas? ¿Cuán real, cuán posible, tan poco ciencia ficción te parece esta escena? Ok, a mí me parece, y también curioso por esto que dicen que la ficción se le adelanta a la realidad, o más bien la realidad imita la ficción. Me parece muy verosímil, me parece más bien como una visión a futuro. En su momento que salió la película, más bien una visión a nuestro presente por tres puntos muy claros. El primero es el asunto del el peso estructural, ¿no? Todos los elementos automatizados de la nave, incluido que la gente... Sí, es un poco capacitista la visión que dio Wall-E, pero también en realidad lo que querían como expresar es la idea de la incapacidad de acción. Pero, punto uno, muy realista, el peso estructural que impide la acción, o el robot de la nave que le quiere quitar la planta al comandante. Punto dos es como la realización de, me acabo de dar cuenta que es muy tarde, pero ya es como siglos tarde, ¿no? Eso es una realidad del reporte del IPCC. Para mucha gente fue nueva noticia que ya era muy tarde. Aún había muchas personas, yo diría la mayoría de la humanidad aún sigue con la idea de que aún estamos a tiempo. No estamos a tiempo, vamos muy tarde. Yo tengo una cita del IPCC que se me grabó en la mente, que es incluso si llegáramos a emisiones de carbono negativas, o sea, si logramos capturar más carbono del que emitimos, hay procesos de afectación climática que van a tomar siglos en regularizarse, como lo es la subida del nivel del mar. Entonces, también está este elemento de la realización de quizás demasiado tarde. Y lo último, el tercer punto, creo que es también la posibilidad de acción. Creo que eso es, pues esto como película para niños, un poco lentes de rosa, pero también me parece realista que es deja muy claro que sí se puede actuar, pero también el costo de la acción, que es desobediencia sistémica, lucha contra estructura y a veces hasta reforma de las capacidades propias, ¿no? Entonces creo que también es una obra muy bella en cuanto presenta la posibilidad de acción sin romantizarla tanto, en el sentido de que no la presenta como algo fácil para nada, o sea, dejan claro lo difícil que es. Pero creo que esos tres puntos son muy acertados y se alinean perfectamente con lo que estamos viendo hoy. Claro, estoy muy de acuerdo. Que me voy a quedar en el último punto que me gustó mucho, porque además me ayuda a hacerte una pregunta que es, vuelvo al punto, si te parece que estoy exagerando y que dímelo y corrígeme. Algo que me llama mucho la atención de esta escena es que cuando se plantea el video donde se dice, por si acaso hemos fracasado, dice CEO, es decir, en vez de decir presidente, dice CEO, como básicamente
el mundo es una corporación y el CEO se está comunicando con esta población que en realidad podrían ser hasta sus empleados, que se llama mundo. ¿Cuánto se ha corporativizado el mundo? ¿Cuánto se ha vuelto una empresa? ¿Cuánto el sistema definitivamente no es el político de derecha, el político de izquierda, sino las corporaciones y las empresas? Creo que mucho, pero y creo que es un nivel de abstracción como tan pesado y además tan avanzado que necesitamos echar mano de mucha teoría y diversa teoría para empezar a entenderlo. Entonces, un poco como para la audiencia que nos sintetiza más ñoña, más politóloga, a mí un marco que me gusta para entenderlo es el Foucaultiano, y sobre todo el asunto del discurso, en vez de pensarlo como que necesariamente son las corporaciones o el Estado o el capital. Siento que hemos formado estructuras más transversales que permiten que sus puntos visibles son las corporaciones, el Estado, el capital, o sus puntos más visibles, pero que en realidad es más un asunto incluso de conceptualización, de discurso y de cómo entendemos la realidad, cómo entendemos la política, cómo entendemos al individuo. Y en ese sentido, pues sí, o sea, creo que algunos discursos dominan mucho, o sea, dominar hegemónicamente y de manera muy transversal a toda la sociedad, al punto que, pues sí, las lógicas de producción de capital ya se hacen en la acción del Estado, ya se hacen en la acción de corporaciones o ya se hacen en las puras formas de hacer política, dominan encima de otras lógicas como la de preservación del medio ambiente, como la de la racionalidad en el uso de recursos, todos estos asuntos. Entonces yo creo que esto de que le llamen al CEO aún se queda un poco como en la superficie de ir solo por lo visible, pero pues también es una película para niños, ¿no? O sea, creo que es un buen modo de señalarlo sin ponernos ñoños y sacar a Foucault en el cine, ¿no? Claro, y sin decirle a Disney, por si acaso somos un poco marxistas y vamos a... algo muy curioso de lo que nos dijiste y que me parece que es totalmente cierto, es justamente este tema por el cual la comunicación hace mucho, ¿no es cierto? O sea, definitivamente construye y deconstruye. Bajo esta lógica, considerando el informe, pero también considerando cómo es la película, cómo es WALL-E, que para mí es casi cyberpunk para niños. El mundo como se lo ve futurista y bla, bla, ¿te parece que es una utopía o una distopía? Y no te hablo del mundo cyberpunk necesariamente, sino lo que la población cree. Es decir, un niño yo creo que se imagina autos volando, edificios gigantescos, luces de neón por todas partes. No se imagina un mundo de basura necesariamente, pero ese mundo sumamente tecnológico, ¿te parece que es una utopía o una distopía? Me parece una excelente pregunta. Por poner la versión corta, me parece que es una distopía que no se da cuenta de que es una distopía, pero ¿a qué voy con esto? Volviendo sobre lo del discurso y sobre lo de el asunto de discursos dominantes o hegemónicos, y es un tema que me interesa mucho a mí académicamente. En todo momento la sociedad ha estado en una lucha por definir el pasado y la historia, una lucha por definir el presente, los códigos, qué se construye, qué se deconstruye, pero también, y eso es algo que casi no se atiende, hay una lucha constante por cómo imaginamos el futuro y por ejemplo, hay muchas versiones del futuro, o sea, hay versiones distópicas, hay versiones utópicas, y en este caso, por ejemplo, voy a agarrar de algo que seguro enchilará a más de alguno de la audiencia, pero por ejemplo, las versiones que creemos que son utópicas, por ejemplo, el futurismo mosquiano de Elon Musk, de Tesla, de los autos voladores, si hacemos un análisis mucho más cuidadoso, vemos que muchas veces son visiones ultra individualizantes, que buscan maximizar el capital, donde el rol de la sostenibilidad no es la sostenibilidad como un objetivo, sino como un medio para poder seguir como en esta historia del desarrollo lineal
del avance eterno de la humanidad hacia como este futuro que imaginamos utópico. Y muchas veces en estos futuros pues se excluye a poblaciones, a grupos, a otros discursos sin que nos demos cuenta. Y de pronto pues también incluso en los futuros distópicos se termina excluyendo. Ya ahorita vamos a ver otro clip con el que voy a fundamentar un poco esta crítica, pero creo que todas las imaginaciones del futuro tienen un elemento, digamos, progresista, que busca mejorar, que busca una especie de crecimiento, desarrollo, que se puede definir de muchos modos, y creo que también toda visión de futuro tiene puntos ciegos muy importantes y tenemos que cuestionarnos no solo lo que se dice, sino también lo que no se dice, no solo lo que aparece, sino lo que no aparece y por qué no aparece, ¿no? Estoy de acuerdo con todo lo que dijiste. A ver, como pregunta sumamente cortita, pero es porque no me quiero deshacer tan rápido de Wall-E. ¿Te parece que esta película a la vez como esperanzadora? ¿Tú dirías que es esperanzadora? ¿Tú se la mostrarías a tus estudiantes, niños, lo que sea, desde un punto de vista esperanzador, ilusionante, y decirles, miren, hay esperanza incluso en la desesperanza? Yo creo que sí, creo que ese es el mensaje central de la película, creo que es un buen mensaje, y también, como cualquier discurso, también creo que es un mensaje peligroso. De pronto la esperanza nos inhibe de actuar, a veces la desesperanza es la que mueve a la acción. Entonces creo que para promover la acción es importante no perder la esperanza, pero tampoco, sí, la esperanza muere al último, pero tampoco abrazarla tanto como para convencernos de que siempre va a estar ahí. Ya, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que el mensaje de la película es que las películas en blanco y negro eran muy bonitas y la gente sabía bailar. Pero está bien. Te perdono por esta vez diciendo que tiene un mensaje profundo y que no es simplemente mostrarnos a Chaplin y a Fred Astaire bailando maravillosamente. Vamos a ver el tercer clip, que ya empezamos con las películas elegidas por ti, que es una película que a mí me encanta, que es Blade Runner 2049, dirigida por Denis Villeneuve y con la fotografía de un genio, posiblemente para mí el mejor cinematógrafo que existe, que es Roger Dickens. Vamos a ver.
Acabamos de ver un clip de la maravillosa película de Blade Runner 2049, que personalmente me gusta un poco más que la original. ¿Por qué elegiste esta película? Para hablar de distopías ambientales. La elijo porque esa secuencia de introducción me parece brillante, justo en esta línea de lo que mencionaba, por todo lo que muestra y todo lo que no muestra. Hay en toda esa escena solo hay 2 palabras de texto en la pantalla y una imagen muy clara, ¿no? Tenemos una distopía ambiental, tenemos campos completamente arrasados, de manera muy verosímil. Además, eso es una imaginación que a mí me parece muy realista. También hay que ver por qué eso es lo que yo imagino y bla, 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 porque no me imagino otras cosas, pero creo que para allá vamos. Llegamos con esto del cultivo de gusanos para proteína, que además ya hemos visto un poco como de esa tecnología, es algo plausible, muy plausible, muy realista, pero también me gusta analizar esta escena por lo que no muestra y por esas 2 palabritas junto con la imagen distópica. Vemos los campos de paneles solares, un paisaje desolado, sin un solo árbol, de hecho el único árbol que está medio vivo, medio muerto. Y yo me gusta preguntarle como a las personas, y me gustaría preguntarle a la audiencia, ¿qué es lo que nos da más miedo de esa imagen y esas palabras que son 2049, California? ¿Nos da miedo la desolación ambiental? ¿Nos da miedo 2049, sentirlo cerca? ¿O nos da miedo que sea en California, ¿no? Que no es en un hoyo del tercer mundo, no es en la provincia de Guangdong con las acederas chinas, es como en el corazón del progreso, ¿no? Y eso es algo que yo le critico mucho a la película, incluso en un artículo que publiqué para Cronistas hace ya algunos meses, que por suerte pegó, que también tiene como las omisiones de, pues, todas las películas, su rol no es ser perfectas, claro que no. Eso me encanta esta película, ¿no? Para mí eso no le quita nada de puntos, pero sí es un punto de reflexión decir, ¿qué es lo distópico? El paisaje desolado, el sentido de la zona geográfica o el sentido de inevitabilidad o de urgencia de que sintamos que en 28 años ya vamos a estar ahí, ¿no? Y yo argumentaría que para mucha gente lo que realmente causa terror es pensar que la cuna del progreso de Estados Unidos, California, sea el paisaje desolado. Incluso, si me lo permites, no solamente es la cuna del progreso, sino quitando lugares así medio especiales como Portland, también es la cuna del progresismo gringo, es decir, donde te van a juzgar si usas una bombilla. En Bolivia le decimos bombilla suplete, no sé cómo le llamarán en México. Quizás un popote, sí. Popote, ¿ves? Pero, sí. Pero donde te van a criticar eso no es en Texas, ¿no? Es en California. En California te van a mirar rarito, ¿no? Entonces, además es la cuna del progresismo, es la cuna de los tipos que supuestamente tienen un poquito de conciencia ambiental. ¿Cuánto? Bueno, hace un tiempo un personaje del que no quiero hablar dijo, es boliviano, dijo que Bolivia no puede ser el guardabosques de los países del primer mundo. En parte justamente para poder promover las hidroeléctricas de las que hablábamos antes de empezar el programa. Claro. ¿Qué piensas de eso? ¿Qué piensas de que cuál es la influencia, cuál es el rol, cuál es la culpa de los países del primer mundo, de los países desarrollados o desarrollados sin comillas, respecto a esta distopía ambiental en la que nos estamos enfocando? Nos estamos convirtiendo. Aquí voy a sacar un autor poquitito controversial, o sea, nada más poquito, pero en Imperialismo, fase superior del capitalismo, de Lenin, se habla de la extracción, donde economías capitalistas desarrolladas al borde de su sistema económico interno empiezan a ver hacia afuera para ver cómo pueden seguir reproduciendo capital, exportando como los efectos negativos, incluso exportando capitales para invertir y extrayendo
valor, ¿no? Extrayendo labor, extrayendo materias primas. Yo creo que algo que han tenido muy a bien muchas autoras ecofeministas recientes y feministas marxistas es relacionar la teoría como de extracción solo económica desde el punto de vista muy marxista clásico con la extracción ambiental y la devastación ambiental. Y esto es a lo que voy como con la relación de responsabilidades entre un país como Bolivia y un país como Estados Unidos. Actualmente América Latina, si quitamos México y Brasil, que son economías muy industrializadas, ha emitido más o menos el 3% de las emisiones de gas carbono acumuladas desde 1850, según los modelos incluso del IPCC, ¿no? Sin embargo, de pronto en estos nuevos discursos del desarrollo sostenible y bla, 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 se le exige lo mismo a estas economías, o no necesariamente lo mismo, pero se les exige como que vayan también hacia emisiones neta cero, y muchas veces se defienden un poco con el, bueno, ustedes pudieron extraerle a la naturaleza, devastar el planeta por 2 siglos y medio, creciendo su economía, y ahorita nos exigen a nosotros que no toquemos ni una plantita, ¿no? Entonces, es un tema complejo. O sea, por un lado, realmente es cierto que hay una relación de desigualdad profunda. Por el otro lado, es el dilema del prisionero. O sea, esto ya se ha usado mucho en análisis ambiental, pero es el dilema del prisionero. Si todos, para explicárselo a la audiencia como súper rápidamente, es una figura de economía de juegos donde dice que hay situaciones donde pueden estar 2 actores que si colaboran ganan menos de lo que ganarían si logran traicionar al otro sin que se defienda el traicionado. Y entonces hay un fuerte incentivo para que los actores se traicionen entre sí. Y este es el tema con la materia ambiental, y esto es lo que han tenido muy a bien criticar, describir las ecofeministas más contemporáneas, en decir, sí, hay una relación completamente desigual y de extracción y todo, pero a fin de cuentas, o sea, si Bolivia, cualquier estado latinoamericano dice, no, nosotros solo emitimos el 3%, no nos importa el medio ambiente, están entrando en esa dinámica del dilema del prisionero y pues lo que se va a acabar primero es el ambiente, y luego se va a acabar, además, primero se va a acabar el tercer mundo que el primer mundo si vamos por ese camino. Es muy cierto. No sé si ves algo simbólico en el hecho de que justamente se hable de gusanos, o sea, se muestren gusanos, y después en la película, no a lo largo de la película, pero en más de una escena se terminan viendo gusanos, ¿sí? Justamente como un símbolo. No sé si de preservación o de más bien... No sé, justamente eso quisiera saber. ¿Cómo ves el tema de que la figura que muestren sean gusanos? Creo que tiene varias capas de significado, pues de manera muy subjetiva. A mí me gustan mucho como el símbolo del gusano porque junta a la vida y a la muerte, ¿no? O sea, si alguna vez hemos visto un cadáver en descomposición total, ya sea de animal, de persona, lo que sea, aunque sea la manzana olvidada por 2 meses en el fondo del refrigerador, ahí están los gusanos, ¿no? Y eso siento que es mucho del simbolismo con el que emerge esta película o estas escenas, con que es la vida en la muerte, y quizás como una de las pocas formas de vida que pueden sobrevivir en la muerte. Entonces es una reflexión del lado poético, me parece como muy... A mí me apasiona, me parece muy excelente uso de ese simbolismo, porque podrían haber sido nabos, ¿no? O podrían haber sido papas, pero esto de usar gusanos sí, me parece como bastante inteligente en ese sentido. Aparte de que también es verosímil, ¿no? Es verosímil porque ya conocemos un poco de tecnologías, de reemplazar nuestro consumo de proteínas animales con proteínas de insectos o proteínas de gusanos o proteínas reproducidas como in vitro. Entonces, no solo es verosímil, sino que también es una metáfora efectiva. Claro, qué interesante, no me había dado cuenta que claro que el gusano es una metáfora de la muerte muy fuerte, ¿no? Última pregunta respecto a
respecto a esta película, ¿no? No me gustaría quedarme solamente en esta escena porque la película en sí es maravillosa. Algo que nos explicas es la vida en un lugar donde es muy difícil que haya vida. Y básicamente Blade Runner un poco habla de eso, ¿no? Sí. Ni la voy a spoilear un poco, pero no, sí. Se puede spoilear, yo voy a spoilear. Es una barbaridad que no la hayan visto, si no la han visto. Pero algo que ocurre es la novia no tiene vida, ¿no? O sea, literalmente la novia que posiblemente termina siendo el reflejo de amor, la lógica del amor, y el amor es vivir, bla, bla, no tiene vida. Entonces, hasta por ese lado. Y en ese sentido, tecnológicamente, ¿tú crees que nos estamos yendo hacia un lado depredador y que nos lleve a este término que me encantó que tú creaste, de distopía ambiental? ¿O nos está llevando en realidad indirectamente, si quieres, a la salvación, con todo el tema de formas de ahorro de agua, formas de contaminar menos, los autos electrónicos, etcétera? Sí. ¿Cuál de los dos caminos crees que es el camino de la tecnología en este momento para el mundo? Esta es una pregunta interesante, o sea, a nivel personal, porque yo creo que hasta ahora he dado la impresión de ser bastante optimista en lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, cómo funcionan los OIs, todo este asunto, y yo sí creo que hay mucho que se puede hacer. Yo actúo desde una pasión de que se pueden hacer muchas cosas, pero si me preguntas cuál es la tendencia, yo creo que vamos hacia un punto inimaginablemente peor de lo que ya hemos imaginado, sobre todo por el estado actual de los discursos sobre el futuro. Creo que aún la gente... Yo quiero, de hecho, dedicar un artículo académico a esto del futuro mosquiano, porque ha llamado la atención de académicos en todo el mundo, justo por su cualidad de darle una cara bonita, una cara amable a lo que en realidad son sistemas que, si se les analiza en su profundidad, no salvan al medio ambiente, no traen el progreso y la igualdad, al contrario, o sea, expanden las brechas y pueden lastimar mucho más al medio ambiente. También hay algunas otras cosas interesantes, como esto de las baterías, bla, 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 bla. Pero el discurso sobre el futuro y la imaginación del futuro es algo que yo siento que nos está llevando hacia un lugar más oscuro del que imaginamos, por dos motivos. Primero, porque el lugar hacia el que buscamos ir es engañoso, es más oscuro de lo que pensamos. Se esconden muchas cosas detrás de estos futuros utópicos que queremos ver. Y la otra es, por estar pensando en utopías y por estar viendo las distopías como fantasía, o sea, como algo que solo es de película, que solo es de libro, evitamos verlas donde sí se forman actualmente. Aquí en México hubo todo un asunto, una colaboración de la sociedad civil con el gobierno federal, la Semarnat. Muchos actores empezaron a tomar el término de infiernos ambientales para describir lo que ya existe en puntos muy precisos de México, como es el río Santiago, que a mí me queda bastante cerca. Y yo creo que de pronto, cuando vemos la utopía como algo certero y la distopía como algo fantástico, pues por un lado escondemos el mal que se puede generar a futuro y también escondemos el mal que ya existe. Entonces, sí, yo soy muy optimista en cuanto a qué podemos hacer. Creo que se puede hacer mucho, pero si me preguntas por la tendencia, yo aún creo que la tendencia es sumamente negativa. Yo no creo que, por ejemplo, la Greta Thunberg esté exagerando ni que sea dramática. Yo creo que le da muy al grano, incluso para sorprendentemente para una persona de su edad, ¿no? Yo creo que hay que escuchar a esas voces. Genial, me gustó mucho tu respuesta. No me gustó, ¿no? Porque básicamente dices que no claro. soy el diablo, pero me gustó mucho cómo lo elaboraste. Vamos a ver el último clip, que es de una película, que es una película igual muy, muy buena, que es muy famosa porque además es del famosísimo estudio Ghibli, que tiene películas increíbles, que es la película La Princesa Mononoke. Así que vamos a ver el último clip. Me fascina tu presencia, me ilumina tu fulgor,
acabamos de ver una escena de esa muy buena película de este genio y de este excelente estudio. Vuelvo con la pregunta aburrida. ¿Por qué elegiste este clip para hablar de distopías ambientales? Creo que retomando esto de que soy optimista como en lo micro y en lo personal y en lo que se puede hacer, incluso soy pesimista como en lo macro. Creo que estudios Ghibli, para empezar, casi todas las películas que sacan tienen que ver algo con el medio ambiente y su preservación. Y lo saqué porque en realidad es una invitación a la audiencia a ver toda la película, porque esta me parece una de las más comprensivas de todo el estudio sobre una propuesta de cómo relacionarnos con el medio ambiente, que por cierto tiene que ver con pensamientos no tan occidentales, no tan capitalistas, pero esencialmente es esto. Lo que nos propone el discurso de la princesa Mononoke sobre el medio ambiente va más allá, nada más de es que si nos llevamos bien con la naturaleza no nos va a castigar, ¿no? Eso sería más bien el discurso de las películas estas de mega tsunami o tornado de tiburones, ¿no? Más bien creo que la princesa Mononoke tiene... Tornado de tiburones, 1, 2, 3, 4 y 5. Sí, ya van en la quinta. Y bueno, creo que la princesa Mononoke tiene muy a bien que no es, o más bien presenta una visión mucho menos antropocéntrica, donde nos presenta una visión de los humanos como iguales en todo sentido, con los animales, con las plantas. Al contrario, hasta los jabalíes que salen en la película son kamis, hay muchos, son dioses, hay muchos espíritus, y eso como que es una ventana a toda otra perspectiva, no occidental, de cómo puede ser la relación con la naturaleza. Y también recordar que decir no occidental, estoy hablando del occidente hegemónico. También acá en el hemisferio occidental, por ejemplo, pueblos indígenas tienen otras concepciones de la naturaleza que no son tan antropocéntricas. Entonces me parece un muy buen punto donde cerrar para hablar de distopías ambientales, porque yo creo que el consenso entre la gente que está dedicando su vida a estudiar el medio ambiente y cómo prevenir catástrofes ambientales es que la única vía para realmente lograrlo es bajarnos del antropocentrismo y empezar a vernos como que dejar de ver esta separación civilización, naturaleza, racionalidad, emocionalidad, mente, cuerpo, y empezar a darnos cuenta que los humanos son otro tipo de animal que vive en la naturaleza, no afuera de ella. En ese punto, y justamente en parte por eso decidí poner esta película al final, porque al principio quería poner Wall-E por tener la esperanza y esas cosas, pero este punto es bien interesante, justamente la lógica de darte cuenta de que no eres, por ser humano, no tienes más derechos a nivel naturaleza que la naturaleza en sí. Es decir, la naturaleza, tú, no tú, y la naturaleza es tú. Está para satisfacerte, ¿no es cierto? Claro. ¿Cuánto ayudan los movimientos ambientales que están surgiendo, los movimientos animalistas que están surgiendo, para determinar y básicamente dar un sopapo a las personas y decirles, miren, dude, te vas a morir? ¿Cuánto ayuda? ¿Cuánto te parece que ayuda? Bueno, me parece que los movimientos ambientalistas son un poquito como la espina dorsal del sistema de exigencia a todos los demás actores del sistema. Si lo pensamos como más de larga data, más estructuralmente, más en tema de procesos, pensemos quiénes son los actores que están teniendo como injerencia en el medio ambiente. O sea, tenemos una separación como muy tonta, ¿no? Vamos a agarrar el sector privado, vamos a agarrar los gobiernos y vamos a agarrar a la sociedad civil. Una separación súper burda. Si a las empresas no les exige el gobierno,
es muy raro que las empresas se exijan solas, y sobre todo si el gobierno no les construye una estructura en la cual su incentivo de generación de riqueza sea sostenible, las empresas se van a ir, o sea, como que de pronto perdemos la vista de que las empresas no son como conjuntos de personitas ahí pensando en qué se va a hacer, sino que son abstracciones muy abstractas, y que tienen su propia lógica y sus propios intereses, que son generación de riqueza. Entonces, si no hay una estructura para que la riqueza que generan se genere de una forma sostenible, no se va a generar de forma sostenible. Y entonces, los gobiernos, si no hay nadie que les exija que hagan eso, no lo van a hacer solos, porque los gobiernos también son una abstracción, el Estado, los gobiernos locales son abstracciones, no son, o sea, el presidente de un país no es el país, no es el Estado, y de hecho la gente tiende a sobreestimar su capacidad de agencia, su capacidad de acción. Si las personas no le exigen a los gobiernos no le exigen a las empresas, para nada, y pues no cambia la economía, y volvemos, pues, ¿cuál es la base? Sociedad civil. Entonces, ese es mi punto de vista, ¿no? Para mí, los movimientos ambientalistas no son como principio y fin, no son la panacea, pero definitivamente, digamos, se puede hacer progreso sin empresas que colaboren, se puede hacer progreso sin gobiernos que escuchen, pero no se puede hacer progreso en temática ambiental si no hay una sociedad civil interesada que voluntariamente empuje la agenda. Eso es imposible, ¿no? Tiene que existir para que se pueda progresar. Entonces, para mí los movimientos ambientalistas son clave y son necesidad para ir a cualquier lado, ¿no? Hacia cualquier punto que queramos ir. Incluida la amiga Greta. Bueno, básicamente lo que acaba de decir Andrés de la Peña es: dejen de ver el mañanero del presidente, empiecen a ver más ambientalistas. Si me permites un pequeño chiste desde Bolivia, no quiero ofender a nadie, debe ser maravilloso los mañaneros, no tengo idea. O sea, sí tengo idea porque sí los he visto, pero no puedo dar opinión política al respecto. Antes de mandarte directamente a que me des tu reflexión final, te quiero hacer una pregunta muy mala. Te quiero hacer una pregunta muy tramposa, un poco picante, así como para que me cuelgues directamente y tengamos que poner un mañanero en vez de la cuarta pared. ¿Qué hacemos? ¿Qué haces tú y qué crees desde el especismo con el tema de las medicinas, con el tema de las vacunas? Es decir, es una pregunta Okay. Está bien, cosméticos yo creo que nadie va a defender que torturen animales para que una persona tenga los ojos negros, ¿no? Pero ¿qué hacemos con las medicinas? ¿Qué hacemos con vacunas? ¿Estás de acuerdo con el uso de, y no me quiero quedar solo en animales, pero especialmente animales en pos de la humanidad? Bueno, para empezar, estoy absolutamente en contra de la experimentación en animales para el uso de la humanidad, porque es una forma de extracción súper violenta. Pero retomando un poco los temas, te había contado que siempre estamos como en una lucha por la imaginación del futuro, por la definición del presente, pero también por la memoria del pasado. Y yo siento que esto de las vacunas, las medicinas, es un asunto donde la lucha por la memoria la estamos perdiendo en el frente ambientalista por completo. ¿Por qué? Todo el asunto de esta pandemia no era ciencia ficción, se había advertido. Si nosotros vemos un reporte de generales militares estadounidenses sobre los principales riesgos en Estados Unidos de 2012, los que se fueron desclasificando de la administración Obama, uno de los principales riesgos era una pandemia, porque sabían que la producción masiva, industrializada de productos animales era un punto de contagio y un punto de mutación de virus de alto riesgo. Ese es un tema, y yo estoy seguro de que si no lo resalta, yo estoy seguro que cuando salgamos de esta situación de pandemia, que ya vamos en la salida, ya vamos en la vacunación, lo que vamos a querer hacer, como muchas veces se ha hecho en la historia, es lavarnos las manos y olvidarnos de que eso pasó porque nos dolió mucho. Y ahí es la lucha por el pasado. Tenemos que acordarnos
por qué se dio la pandemia en primer lugar. Tenemos que acordarnos que las vacunas, si bien son algo que nos salva un poquito y nos salva este virus, solo son para un virus, y si no pensamos en las situaciones económicas de producción insostenible de productos animales que dieron origen a la pandemia, y si no tenemos como la piel suficientemente dura para hacer esas reflexiones sobre el pasado, vamos a ir para otra pandemia, por supuesto, con total seguridad, porque esta ya la habían visto venir. Lo mismo con otros tipos de medicamentos. Si seguimos usando antibióticos en el ritmo en el que se están usando, ya la OMS, o sea, yo creo que cada año saca un macro reporte de cómo el uso de antibióticos es insostenible y no ponemos atención. Entonces, con el lado de medicinas, obviamente los cosméticos son muy fáciles de criticar, pero el lado de medicinas y de vacunas, yo creo que hemos perdido mucho y vamos a seguir perdiendo la perspectiva de la raíz de los problemas. Entonces creo que va a ser una lucha sobre la memoria de por qué empezó la pandemia, porque además ya hemos visto a otros actores de otros tipos, Donald Trump, por ejemplo, que lo vuelven un tema geopolítico de que si es el virus chino y un chorro de distractores que eventualmente se vuelve muy difícil volver a lo que ya teníamos, ¿no? De avance en identificar las causas reales de una catástrofe como esta, de la pérdida de efectividad de los antibióticos y de la necesidad cada vez más apremiante de estar sacando y actualizando vacunas. Genial. Bueno, estuvimos hablando de distopías ambientales con Andrés de la Peña desde México. Andrés, mil gracias por haber aceptado venir. Espero que te hayas pasado bien. Espero que te haya gustado el programa. No sé, tal vez una última reflexión así cortita, alguna última palabra de despedida, lo que tú quieras. Sí, una última. Aquí también me va a salir el plumero de internacionalista, pero este reporte es importante porque es un insumo principal para lo que va a ser la conferencia de las partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que se va a celebrar en Inglaterra, en Glasgow, a finales de este año. Ahí es donde todos nuestros gobiernos van a ir a discutir qué agenda de alto nivel van a tomar para combatir el cambio climático. Y desde la Unión Europea hay una propuesta que ya surgió ahí, es algo que se llama el European Green Deal, es como toda una estrategia que han sacado con Ursula von der Leyen y todo, pero en el centro de esa propuesta hay un nuevo compromiso que yo creo que podría reemplazar el Acuerdo de París, que es emisiones de carbono cero para 2040. No que no se emita carbono, sino que sea neto cero, que se capture carbono al mismo ritmo en el que se emite. A esto le hizo eco Joe Biden cuando hizo la cumbre de líderes sobre el clima, donde invitó, después de decir que Xi Jinping y que Putin eran asesinos y la escoria del planeta, los invitó a firmar este compromiso. Y se comprometió Estados Unidos, se comprometió China. Es más, China les dijo, les ganamos en menos años. No me acuerdo si dijeron 2030 o 2035, pero prácticamente les dijeron, ¿sabes qué? Nosotros nos comprometemos más que ustedes. Este es el mensaje que yo quisiera dejar. Esa COP, esa conferencia de las partes, va a ser histórica. Hay que ponerle mucha atención. Y sobre todo desde los diferentes países latinoamericanos que habitamos, hay que exigirle a nuestros gobiernos una participación a la altura del reto que tenemos. No me quiero deprimir, no quiero hablar de mi gobierno respecto a relaciones internacionales. Mil gracias por haber estado aquí, mil gracias a todos ustedes por haber escuchado esta excelente tertulia respecto a distopías ambientales. No se olviden vernos todos los sábados de 4 a 5, el replay los domingos de 4 a 5 y en nuestra página de YouTube. No se olviden suscribirse a nuestra página de YouTube y suscribirse a Cronistas Latinoamericanos en Twitter, Instagram, Facebook, también en YouTube. Cronistas Latinoamericanos. Conmigo hasta la próxima.